Recording in progress. Hare Krishna, dandas a todos. Muchas gracias por participar. Agradecemos la presencia de Shamarani Didi, discípula mayor de Srila Prabhupada, que nos va a estar compartiendo el día de hoy algunas de las glorias de las más elevadas Vaishnavis, nuestra Sampradaya. Quiero hacer igual una introducción cortita. Ella me pidió que hiciera una introducción, pero lo quiero hacer corto para que entremos directamente en materia. So I did a short introduction because we want to start as soon as possible. So thank you very much. We can start now. You will not hear me when I am translating. You just flow yourself. Please. Yes, the topic which was announced is to talk about the glories of the outstanding Vaishnavis in our Sampradaya, like Janamata, Hemalata Thakurani, or whomever you consider appropriate to glorify and to nourish or practice by that. Yes, of course, you are also an outstanding Vaishnavi in our Sampradaya. To share so they get to know somebody contemporary better? Yes, of course. One Vaishnavi saint per week, one or two? Yes, that's fine. Today we'll discuss a non-Vaishnava and the dress of a Vaishnavi. That's myself. El día de hoy vamos a hablar acerca de una no Vaishnavi vestida en la piel de una Vaishnavi. Y luego vamos a hablar acerca de Gangamata Goswami y otros Vaishnavis. Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurang Chandraya Radhikaya Tvajalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah. Yam Pravrijantam Manupetam Apeta Krityam Dvaipayano Viraka Tarva Juhava Putreti Tanmayataya Tarvo Banedos Tam Sarva Bhuta Vinayam Munimanatosmi Bhaktya Vahina Aparada Lakshay Chiptasya Kamadi Tarangamadye Kripamai Tvam Sharanam Prapadyam Vrinde Namaste Charanaravinda.
Tavaivasmi, Tavaivasmi, na jiva vitam vina, iti vidyanaradhe, tam nayama charanantike. First, I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my Primero most ofrezco mis limitadas reverencias al polvo de los pies del loto de mi Diksha Gurudev. Tirelapa Vishnu Mishupada otras Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y las mismas ilimitadas reverencias al polvo de los pies del loto de mi más adorable Siksha Gurudev. Tirelapa Vishnu Mishupada las otras Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. A mi Paranguru de Srila Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Y todos sus divinos asociados, asimismo como a los devotos reunidos. Quiero hacer un experimento, me voy a poner un micrófono amplificado aquí para ver si el sonido se escucha mejor. Hoy vamos a hablar acerca de lo que he escuchado en nuestro Gaudiya Guru Varga, acerca de las diferentes santas Vaishnavis, particularmente de las clases y libros de Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. ¿Suena mejor así? Yeah, I think, okay. That's fine. Por otro lado, hablando acerca de micrófonos, a principios de los 90 yo pregunté a Srila Gurudev acerca de mujeres predicadoras. Y él dijo, Janava Devi, ella era la líder de toda la comunidad Vaishnava. Y ella daba clases a miles de acharyas y goswamis. Así que puedes imaginarte que no había grandes sistemas de sonidos 500 años atrás. Ellos estaban todos sentados cerca para poder escucharlo. Y Srila Gurudev dijo que Vaishnava, que lo que un Vaishnava habla es trascendental, y cuando una audiencia es pura, entonces no hay dificultad en la prédica. Vamos a hablar entonces acerca de lo que yo he escuchado de Srila Gurudeva y también de sus libros y también de nuestro Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami y también de lo que está mencionado en el Bhakti Ratnakar por Srila Narahari Sharakara, uno de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu. Quien escribió los pasatiempos de los asociados de Mahaprabhu después de su desaparición. Y entre esos asociados también se encuentra Janava Devi y otros más. Primero que todo quiero presentarme a mí misma y mi relación con Srila Prabhupada y Srila Gurudev. Quiero compartir cronológicamente algunas de mis experiencias. It's perfect. Thank you very much. Yo conocí a Srila Prabhupada en Nueva York en el 1966 en el famoso
parque de Tompkins Square. Él me preguntó el día que regresamos al templo desde el Harinam, me pidió que viniera a sus clases y yo empecé a hacer ello. Y por el poder, para mí era un largo viaje poder ir a la clase, pero por el poder de su invitación yo pude empezar a asistir regularmente a sus clases. Y en el principio le estaba hablando siempre acerca del Bhagavad Gita, hablando acerca de las enseñanzas de Prahlad Maharaj. Poco después él empezó a enseñar el Chaitanya Charitamrita algunos meses después, especialmente las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami. Y él tenía un grabador de cinta donde todo lo que él hablaba estaba quedando grabado. Uno de mis primeros servicios era echar agua en los floreros, que son esos famosos floreros que siempre estaban al lado y lado de su Vyasasana durante las clases. Un día cuando yo estaba sacando el agua vieja de los floreros, ya que Nueva York está llena de cucarachas, había una cucaracha en uno de los floreros. Y tan solo por ver eso, él empezó a enseñarnos a nosotros cómo todos las entidades vivientes se benefician de la misericordia del canto de los devotos y cómo todas las entidades vivientes merecen misericordia. Y justamente yo había matado a esa cucaracha y yo no sabía cómo disculparme, qué decir, ¿no? Sin embargo, él simplemente omitió ese suceso y él, a través de su misericordia, me dijo que debido a que yo estaba sirviendo a Krishna, eso iba a ser benéfico para la entidad viviente y para mí. Entonces, era increíble cómo podía ser posible que un asociado eterno del Señor había descendido a Nueva York directamente de los Nikunjas, abandonando su forma original espiritual, tan solo para enseñarnos a nosotros. Y él solía decirle a los devotos que en esta vida yo estoy ayudándoles a ustedes a crear su kriti, de manera que ustedes puedan avanzar. Y yo tuve la misericordia de ser su segunda discípula mujer. Janaki fue su primera discípula, la esposa de Mukunda Prabhu, quien hizo los arreglos para conseguir el templo en la avenida 26, el primer templo, el famoso Matchless Gift. Y también fue él quien fue a San Francisco a abrir el segundo templo de Srila Prabhupada. Así que era increíble como él no solamente me aceptó como su discípula, pero también una vez él le preguntó a uno de los devotos, le dijo a uno de los devotos que me preguntara cuál era qué talento yo tenía. Y yo le dije yo le respondí al devoto que yo sabía pintar. Y Prabhupada inmediatamente me ocupó al darme una pequeña impresión de una imagen de Chaitanya Mahaprabhu en el Harinam Sankirtan, en
en el patio de Srivas Thakur, y él me empezó a describir quién era cada personaje en esta laminita impresa, y me llevó a su cuarto y me pidió que empezara a pintar una versión más grande de esta pintura, de esta lámina. En este pequeño lugar había 2 habitaciones y una pequeña cocina. Y era en este lugar donde él todos los días narraba, dictaba las traducciones del libro Las enseñanzas del señor Chaitanya. Y en esa misma habitación ellos hacían todo, no solamente Prabhupada estaba traduciendo, sino que los devotos cocinaban para el festival de domingo. Ahí era donde él ofrecía el boga también para distribuir el prasad. Y algunos meses después, las segundas deidades de Jagannath, Baladeva y Subhadra también llegaron desde San Francisco, y las primeras deidades de Radha y Krishna, que fueron enviados por Srila Narayana Maharaj de India. Y todos nos sentábamos alrededor de Srila Prabhupada todas las mañanas, y él pasaba el pote de achamana y nosotros ejecutábamos achamana, nos purificábamos y poníamos tilaka en la frente todos juntos con Srila Prabhupada. Y Prabhupada siempre venía a donde yo estaba trabajando y hacía algún comentario. Me hacía comentarios de cómo corregir las pinturas o hacer de manera correcta las pinturas que estaba haciendo. Al Panchatattva, Krishna en el océano causal, Radha Krishna y las gopis, la pintura del señor Nishimha. Tal vez ustedes escucharon como si la Prabhupada mismo hizo la pose de las manos para la pintura del señor Nishimha, donde se describe como es descrito por Jayadeva Goswami y Tavakara Kamalavarena Kanabhuta Sringa. Él me escribió esto en inglés, que traducía esto. Como él usó sus uñas para prácticamente rebanar el abdomen de Hiranyakashipu. Así que de esta forma él me estaba enseñándome, no solo a mí, sino a todos nosotros, y motivarnos acerca de la conciencia de Krishna. Después de eso yo hice la pintura de Vishnu en el océano causal, que en realidad era muy mala, parecía una pintura hecha por una niña de 5 años. Y yo se la presenté a Srila Prabhupada y él dijo: él reunió a todos los devotos y les dijo: ¿quién puede mirar a esta imagen y decir que no es Dios? Entonces yo dije, tengo que hacer una aún mejor que esta. Y de esta forma me enseñó con su propio ejemplo cómo debía motivar, cómo debía inspirar a los devotos. Un día él estaba en su cuarto, Srila Prabhupada, con un grupo de brahmacharis. Este cuarto tenía una pequeña ventana que no tenía vidrio. Esta ventana permitía ver desde la habitación de Srila Prabhupada lo que yo estaba pintando. Srila Prabhupada estaba en un momento con un grupo de brahmacharis
Y Srila Prabhupada le dijo, mientras yo estaba pintando, les dijo, ella tiene a Krishna en su corazón. Y en ese momento fue la primera vez que la idea del Manjari Bhav vino, fue presentada a mí. Obviamente yo no entendía nada de lo que ello significaba en ese momento. En esa época yo era prácticamente la única mujer, casi todos eran devotos, especialmente en los Istagostis. Algunas veces venía otra madre y nosotros hablábamos en los Istagostis. Y en uno de esos Istagostis yo escuché por primera vez que Krishna tiene 16,000 esposas. Después otro devoto dijo, no, él tiene 16,108. Después otro dijo, no, debería tener más porque es ilimitado. Entonces ellos me pidieron que fuera a preguntarle a Srila Prabhupada si Krishna solo tenía 16,108 esposas o si él puede tener más. Entonces Prabhupada me contestó, o tú quieres ser una reina de Krishna, entonces puedes orar de forma que ese deseo se te vuelva realidad. Después de algunos meses yo fui a Montreal para ayudar a iniciar el templo allí. Y después de eso fui a Boston para ayudar a iniciar el templo allí también. Cuando estuve en Boston, que en realidad en ese momento cada templo tenía 3, 4 devotos. Y especialmente en Boston nosotros íbamos a escuelas, universidades, programas de radio, programas de televisión. Y en esa época éramos muy valientes para predicar, no nos asustaba ir a todos estos programas. Y estábamos dispuestos a hacer lo que sea para expandir el movimiento de Srila Prabhupada. No consideramos cuánto sé, cuánto no sé. ¿Será que puedo responder esta pregunta o no la puedo responder? Solo pensábamos que queríamos decir, presentar aquello que podría ser de ayuda para todas las personas. Así que no encontrábamos ninguna razón para ser tímidos de hacer esto. Yo recuerdo una vez en Australia, Srila Gurudev Narayana Maharaj llamó a una de sus más jóvenes discípulas llamada Modari para que viniera a decir por qué Prabhupada vino a Occidente, ¿no? Como una presentación, una introducción a la clase que él iba a dar. Así que al principio ella se paró y dijo, no creo que esté cualificada para hablar en frente de toda esta asamblea de esta audiencia de devotos avanzados, porque ella era muy joven y habían muchos devotos allí, incluso sannyasis. Y Srila Gurudev Narayana Maharaj le dijo, y solo pronuncia el Mangal Sharanam, las oraciones Mangal Sharanam, y vas a ser inspirada. Así que ella hizo esto y pudo hablar muy hermosamente. Asimismo, Prabhupada nos entrenó a nosotros desde el principio de que no debíamos temer de presentar la filosofía. Luego de ello, en el 1969,
Bueno, y no solamente me entrenó a mí, sino a todas las madres. Y de esa forma, Srila Narayana Maharaj solía glorificar a todas las discípulas mujeres de Srila Prabhupada, de cómo ellas no eran tímidas para nada, eran capaces de ir a predicar a aeropuertos, a terminales, universidades, en cualquier lugar podían ir y cantar el Har Sankirtan de Mahaprabhu, distribuir los libros de Srila Prabhupada. Y de esta forma él comparaba las discípulas de Srila Prabhupada con sus propios discípulos y decía, mis discípulos no tienen este coraje. De esa forma, poniendo de ejemplo las discípulas de Srila Prabhupada, él trataba de inspirar a los devotos, a sus propios discípulos para salir a predicar. Y en 1967 yo le pregunté a Srila Prabhupada directamente, Prabhupada, ¿las mujeres pueden predicar? Y Srila Prabhupada respondió, claro que sí. Srila Janavamata, la divina consorte de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, predicó a miles y miles de Vaishnavas. E incluso ella era capaz de castigar, regañar, reprender a aquellos Vaishnavas que eran inescrupulosos, que se equivocaban. Y él me explicó que nosotros igual no tenemos la capacidad de corregir y criticar. Y como no tenemos esa capacidad, no podemos criticar. Solamente alguien como Narada, que criticó directamente a Nolakuvara y Manigriva, pero lo hizo porque él podía corregirlos y redimirlos de sus errores. Así que de esta forma Prabhupada estaba motivando a todas las madres para predicar. Y de hecho, dijo que nosotras debíamos ser como lámparas en nuestros hogares y como leones en la prédica. Como un león persiga a su presa para la prédica. Después en Boston, en esa época yo estaba casada con Satswarupa, quien era su principal editor de libros y revistas. Así que él solía enviar a Satswarupa los textos que él dictaba en un cassette. Y él transcribía todo lo que decía en este cassette y él regresaba el cassette hacia la Prabhupada y Prabhupada volvía a grabar sobre el mismo cassette. En esa época él me decía que escuchara las grabaciones de forma que yo pudiera hacer pinturas de las presentaciones de la filosofía que él hacía en estas grabaciones. Así que yo hacía copias de estos cassettes y de esta forma todas las grabaciones de Srila Prabhupada fueron preservadas para la posteridad. Y yo solía escuchar todas estas grabaciones mientras pintaba.
las primeras pinturas que hicimos para el Krishna Book y para el Bhagavad Gita. Todas estas pinturas, las primeras pinturas hechas para el Krishna Book y el Bhagavad Gita fueron hechas en base a estas grabaciones, porque en esa época todavía no estaba la versión impresa ni del Bhagavad Gita ni del Krishna Book. Así que para yo hacer estas pinturas yo me basaba en estas grabaciones. Entonces él me mandaba a través de estas grabaciones, yo recibía más o menos 5 ideas para 5 diferentes pinturas. Yo le respondía o le hacía preguntas a través de cartas, y cuando tenía esas preguntas, esas pinturas listas, yo le mandaba una carta diciéndole que ella le iba a mandar las pinturas grandes en tamaño original a Los Ángeles, que era la sede principal del BBT en esa época. Entonces inmediatamente él me mandaba otras 5 ideas para otras 5 pinturas. Y debido a que Srila Prabhupada, el deseo de Srila Prabhupada era poder imprimir los libros tan pronto como fuera posible, entonces a veces estábamos en diferentes maratones donde 5 o 6 devotos hacían una misma pintura, algunos hacían los fondos, otros hacían las sombras, los colores en las telas, y de esa forma estábamos siempre en maratón haciendo las pinturas para las publicaciones de Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada nos motivaba a hacer todo rápido porque nos decía que en cualquier momento él podía abandonar el cuerpo y entonces en cierto punto empezó a haber como una competencia entre los diferentes artistas, y Srila Prabhupada se dio cuenta de eso, nos enseñó cómo debíamos trabajar, cooperar y no tener envidia entre nosotros, y más bien apoyarnos en cada uno de nuestros trabajos. En una ocasión Srila Prabhupada vino a visitarnos y trajo con él a Govinda Dasi y su esposo. Pues, el audio se está cortando. Entonces Prabhupada le dijo a Govinda Dasi que quería tener una serie de pinturas acerca de la historia de Prahlad Maharaj, con descripción, pintura, descripción. Y entonces Govinda Dasi y su esposo
se volvieron los primeros sirvientes viajeros de Srila Prabhupada. Y Prabhupada nos dijo a mí y a Govinda Dasi de que debíamos tener una competencia como la de Krishna y Radha y las gopis. ¿Qué tipo de competencia? Cuando Krishna sonríe, Radharani va a estar, es tan feliz de que Krishna está feliz. Entonces Radharani sonríe más que Krishna al ver a la felicidad de Krishna. Y entonces las gopis que ven a Radharani feliz, entonces ellas se vuelven más felices de verla a ella feliz, así que también sonríen más. Entonces Krishna ve a las gopis tan felices que hacen que él esté más feliz. Entonces él sonríe aún más. Y de esta forma la felicidad de todos y el servicio se expande. Y de esa forma él nos enseñó a nosotros de que debíamos ser competitivos de esa forma. Y de esa forma elevar nuestra conciencia, ya que la conciencia material hace que seamos envidiosos del éxito de las demás. Y mis inicios de cuando conocí a Srila Prabhupada y mis inicios de cuando conocí a Srila Narayana Maharaj fueron muy similares. Parecía una repetición de la misma historia. Entonces al principio de mi asociación con Srila Narayana Maharaj, él también hacía lo mismo, de inspirarme y darme bendiciones especiales, glorificándome a mí en asambleas públicas y ante otras personas. Con el paso del tiempo en la asociación de Srila Gurudev, debido a todas esas glorificaciones públicas que él hacía, yo sentí que mis ofensas estaban incrementando. Ya que yo fui una de las primeras occidentales que empezó a seguir a Srila Gurudev. Asimismo fui una de las primeras mujeres occidentales en ser discípula de Srila Prabhupada. Entonces todas estas relaciones al principio fueron de mi parte recibir bendiciones e inspiración, y a pesar de que ellos eran servir a personalidades tan elevadas era muy difícil, yo sacaba entusiasmo y trataba de hacer lo mejor que podía. Luego de esto, en 2012, yo conocí a Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Entonces, entonces yo pensaba para mí misma cómo podía armonizar todas las diferentes instrucciones que yo recibía de todos ellos, y tratando de armonizar todo ello para mantenerme entusiasta en el bhakti. Cómo podía servir a todos ellos de las formas diferentes que
cada uno de ellos tiene su propia modalidad, como ellos son grandes acharyas de nuestra sucesión discipular, quienes son poderosas sirvientas de Srimati Radharani, quienes sirven a ella 24 horas al día en los nikunjas, en los bosques. Around the universes. Todas sus diferentes manifestaciones en los diferentes lilas, en el Gora Lila y en diferentes universos. Y cuando yo conocí a Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj en el 2012, fue muy interesante, ya que happy about that. But so I know now that I don't have to ever adjust anything as the years go on. I know not to try to have an external relationship with him depending on his encouragement and praise and lots of attention. So my overall aim and ambition was to have an internal relationship by which my internal relationship with Srila Prabhupada and Srila Gurudev would necessarily increase because that's the nature of Guru Tattva. So, Harihara, Recording stopped. it's now 5:45 India time. How long does this meeting go up till? If you want 15 minutes more, Uh-oh. Did the recording stop? I mean, did my voice stop? We are having some problems with Harihara because we cannot hear the last part, Didi. but we can hear you in the Spanish session. You what? We can hear Oh, you, can hear- yes, in the Spanish session. If you want, continue, please. Oh, okay. Because you all don't need me in the English session. Eh, You don't need anybody else. But you don't need- yes, that's right. All right, so who am I asking now then? How long does this discussion go on? 15 minutes more. We have 15 minutes more. Okay, so I would like to know, do you want me to start speaking about Gangamata Goswamini? Or do you want to ask questions about what I already spoke? What would you like to do? Que sí, que no hay preguntas, que si hay preguntas yo le aviso. Okay, so In this moment, suggest- we don't have any question, but if you want to talk Okay. about Gangamata Goswami, please. yes, we'll do that. So every year, Srila Gurudev gave lectures on Gangamata Goswami. Srila Gurudev empezó la lectura sobre Gangamata Goswamini. She happened to have appeared on the same day that was the disappearance day of Y apareció en el mismo día de desaparición de Srila Baladevi Devaswami Prabhu. Do you want me to stop so that you can translate? Or Mm, is this simultaneous? Simultaneous, please. Okay, fine. So he would split the class half. So Baladev Bhusan, the Bhusan Prabhu is the Shiksha disciple of Srila Baladevi Devaswami era un discípulo de Srila Devananda Chakravarti Thakur y él dijo, I think many of you know about his pastimes. creo que todos ustedes saben acerca de sus pasatiempos. Entonces Gangamata Goswamini Was fue in our previous ashram a princess. en su ashram previo una princesa Sachi, y su nombre era Sachi. her
father was the king. y su padre era el rey. From her very early childhood, Desde su más tierna edad she was very devoted era muy devota al del Señor and Krishna determined right from her early childhood. y era muy determinada desde su She would only juventud. marry Krishna. Ella quería solamente casarse con Krishna y con nadie más. When she came to marriageable age, her father and mother were trying to arrange her marriage. Cuando ella era joven, su padre y su madre intentaron arreglar su matrimonio Refused. y ella se rechazó Seeing esta, her conviction este pedido de sus padres. Ella tenía for la her convicción parents to go to Vrindavan. de ir hacia Brindavan And now she was alone in Vrindavan. y ella fue sola a and hearing Brindavan from various Vaishnavas. y ella escuchó de los She Vaishnavas. became attracted to one of the pure devotees Así ella se sintió atraída a uno de los devotos in the puros line of Srila Rupa que estaba en la línea de Srila Rupa Goswami Prabhupada. Su nombre era Haridas, Haridas and she wanted to take initiation from him. y ella decidió tomar iniciación de él. He gave her initiation, but he told her, I'm not going to do anything to take care of your maintenance. Él le dijo, yo te voy a dar iniciación, pero no puedo hacerme cargo de tu manutención ni de tu cuidado. Tú tienes que hacer madhukari y tienes que pedir limosna para mantenerte. For your prasadam. So she was happy, Ella estaba feliz con este arreglo renounced right from the beginning. y ella renunció desde el In order to principio. protect her, because she was youthful and beautiful, Ella era joven y hermosa. he had her stay with one of his more elderly lady disciples. So living with her, Gandamata, her name was still Sachi, she would go begging Madhukari. Así ella empezó a hacer madhukari Take para just mantenerse like the 6 Goswamis, y así como los 6 Goswamis solamente tomaba lo necesario para mantener el alma y el cuerpo juntos. or something very small every day. Así fuese solo una pequeña porción de comida. Very serious bhajan Y ella empezó muy seriamente a practicar bhajan en la línea de Srila Rupa Goswami Prabhupada. After many years passed, Después de que muchos años pasaron, the elderly Vaishnavi left her body, and her guru told her, su guru le dijo a I ella, want you ahora to go to Jagannath Puri, quiero que tú vayas a Jagannath Puri and the specific service y tu servicio that I want específico from you is to va a ser establish el establecer a temple un templo and resurrect the temple, which is all neglected now. The temple Este templo en este momento está abandonado. Sarvabhauma Bhattacharya, or the house where Sarvabhauma Bhattacharya would meet. Esta es la casa en la cual Sarvabhauma Bhattacharya se encontró con Sri Chaitanya Mahaprabhu. And that, some years ago, Y algunos años después, parikrama of Jagannath Puri, we went cuando el parikram a Jagannath Puri se retomó, the temple, and se descubrió este templo. Acharya showed us where Chaitanya Mahaprabhu would go like a big tunnel where he would go from Sarvabhauma Bhattacharya's Allí se house descubrió un gran túnel a través del cual Sri Chaitanya Mahaprabhu viajaba desde la casa de Sarvabhauma Bhattacharya hasta el templo de Jagannath Puri. in Jagannath Puri. And gradually, so many people became attracted. And even the king of Puri became attracted. And all of his ministers attended her classes. Her classes were Y el rey también se sintió atraído.
y escuchaba sus clases. spoke about Ras Panchayat. Sus clases eran muy elevadas, ella hablaba siempre acerca del Rasa Panchayaya, los 5 capítulos In relation to conectados con el Rasa Lila. 21 is Venuki, El capítulo 21 es el Venu Gita, 31, 32. los capítulos 29, 30, 31, 32 narran los pasatiempos del Rasa Lila. Luego en el capítulo 47 es cuando Uddhava And met with the gopis and learned their vino a Brindavan y se encontró con las gopis y conoció el significado del prema. Habiendo sido enviado por Krishna desde Mathura. Durante sus clases toda su audiencia solía llorar. El rey estaba muy atraído. Déjame organizarlo, por favor. Un día ella estaba siempre ocupada en Manas y Seva. Ella no hacía servicio externo, adoración de la deidad externa. Ella solía seguir el humor de Srila Raghunath Das Goswami. Así que un día un brahmana vino a su casa y él tenía una deidad con él, Shamrai. Él solía vivir lejos de allí y su deidad le dijo a él: tú no eres muy regulado con tu servicio, yo quiero recibir servicio de esta Sachi. Así que él trajo la deidad y ella le dijo: yo no puedo aceptar ninguna deidad ya que estoy haciendo bhajan, manas y seva. Así que él estaba muy preocupado ya que la deidad le había dicho a él que mejor le entregara su servicio a ella. Así que él lo que hizo fue dejar la deidad y una brote de tulasi y se fue. Así que ella encontró allí la deidad y la deidad le empezó a decir: tienes que cocinar para mí, servirme. El nombre de esta deidad es Shamarrai y esta deidad sigue allí en la casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Un día, en el día de la aparición del río Ganges, todo el mundo estaba tomando baños sagrados en el Ganges, pero el Ganges estaba en realidad lejos de la casa de ella. Ella estaba triste de no poder ir a tomar baño en el Ganges porque tenía que cuidar su deidad. Esa noche, a la medianoche, el río Ganges desde como ustedes saben, en Jagannath Puri por Jagannath Puri no pasa el río Ganges. Pero en esa noche el río Ganges vino y con su propia corriente la arrastró a ella no solamente al templo de Jagannath, pero incluso dentro del templo de Jagannath y hacia las deidades, lo cual es imposible porque tienes que abrir las cerraduras de puertas gigantes. Pero de alguna forma el Ganges la llevó a ella justo por todo el camino hasta el interior del templo. A la siguiente mañana, cuando era el tiempo del arte, Pujari le encontró a él y dijo: le dijo a ella: tú das clases de Harikata en la mitad del día y en la noche haces fechorías. Así que ella fue llevada ante el rey la encarceló y ella no podía
no tenía ninguna forma de explicar lo que había sucedido, porque era algo muy difícil de explicar. Y también para un devoto es muy difícil revelar los secretos de su valla, ¿no? Decir, Krishna me habló, Krishna me dijo esto, Krishna arregló esto para mí. Y eso tampoco no es adecuado decirlo, ya que los frutos que se pueden obtener como resultado del vayan se van por hablar acerca de estas cosas, de estos secretos. Dice, si la Gurudev explica que de la misma forma que si uno deja una ventana abierta cuando uno enciende una lámpara de alcanfor, la fragancia del alcanfor se va, pero si uno enciende una lámpara de alcanfor en un lugar secluido, entonces la fragancia aumenta cada vez más. Así mismo es el vayan. Entre más confidencial uno lo mantenga, mejor, más grandes van a ser los frutos del vayan. Y luego de eso, el Señor apareció ante el rey y le dijo, si tú no sacas a mi devota de la cárcel de una forma suntuosa y gloriosa, yo te voy a hacer sufrir. Entonces el rey siguió todas las instrucciones, e incluso el Señor también le dijo que tú tienes que tomar iniciación de ella. Así que el rey, hizo una gran recepción para ella y tomó iniciación de ella. Todos sus ministros tomaron iniciación de ella. Y el Señor también le dijo, tú tienes que darle también una donación a tu gurú cuando uno toma iniciación. Así que él le dijo a ella, ¿qué servicio puedo hacer para ti? Ella le respondió, mi Gurudev quería que yo estableciera que yo descubriera y estableciera el lugar donde Sarvabhauma Bhattacharya se encontró con Sarvabhauma Bhattacharya, con Srimad Mahaprabhu. Y el rey ayudó a ella para todo ello. Y debido a que ella fue llevada por la corriente del Ganges, ella se volvió famosa como Gangamata Goswami. Si la Gurudev dijo, si tú eres un hombre, todos deben seguir el ejemplo del Srila Raghunath Das Goswami. Y si eres una mujer, debes seguir el ejemplo de Gangamata Goswami. Si Gangamata Goswami ki jai. ¿Hay alguna pregunta? El tiempo ya se acabó, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos responder tal vez una. Parece que no hay preguntas, así que terminaremos aquí. Y la siguiente vez vamos a hablar acerca de Janavata Kurani. Bueno, hay una pregunta de vida así, yoga. ¿Dónde puedo leer acerca de ella? Si entras a purebhakti.com, puedes encontrar las clases de Srila Gurudev acerca de ella. No sé en qué libro puedes escuchar acerca de ella, solo sé que puedes escuchar acerca de Srila Gurudev. De ella, de las clases de Srila Gurudev. Ya. Recording stopped. Thank you very much, Nidhi. Wonderful.